Fenómeno. Entonces ahora les voy a compartir el Prezi, que supongo que ya lo han visto ustedes, ¿no? Bueno, este soy yo, por si no me conocen. Hoy iniciamos el cuatrimestre. Entonces tenemos introducción a los objetivos, lo que estamos hablando un poco ahora, los alcances de la asignatura y la conformación de equipos con las normas participativas. El viernes que viene, lamentablemente, no vamos a tener actividad porque por calendario académico está declarado asueto, por el día del no docente. El 18, se fue. El 18 tenemos la clase de la unidad, la era de los sistemas, primera parte, y el 25, la segunda parte. El 2 de octubre tenemos la presencia de este equipo de invitados especiales de diseño multimedial Creativen, en el cual justamente nos van a exponer la técnica del video pitch como técnica de comunicación visual. Entonces acá le van a dar todos los tips, le van a indicar ciertas pautas, el tema este que yo le hablaba de los planos, de la iluminación, del tiempo de duración, de la claridad del mensaje. Bueno, cuando hablamos también de los efectos y de las transiciones y demás, también estamos hablando que puede ser que cada uno de ustedes maneje algunos editores, no sé, tal vez puedan tener las licencias del After Effects o del Premiere Pro, qué sé yo, ¿no? Que pueden hacer cosas muy lindas, muy interesantes allí. Y si no, hay otras que son gratuitas, que, bueno, en menor grado pueden hacer. Entonces, ahí vamos a ver las habilidades que cada uno de ustedes tiene. Superada esa intervención, van a ver que tenemos otras intervenciones también de invitados, ¿no? El día 9 de octubre tenemos el desarrollo de la unidad, el concepto del desarrollo, y el día 16, la primera evaluación. El día 23, ese día no tenemos clases, tenemos revisión y consultas, para aquellos que pudieron tener un desempeño regular, si quieren levantar nota, o aquellos que no pudieron rendir el 16 y quieren rendir el 30, pero tienen dudas que hacer, bueno, el día 23 tenemos ese encuentro para esos casos. Suponiendo que todos aprobaron y ese día será de descanso para ustedes y para mí. Obviamente, ya para esta fecha, yo ya les habré entregado el tema del trabajo integrador. O sea que también ese día, si no tienen dudas y consultas para el parcial, pueden utilizarlo para el trabajo integrador, ¿no? O sea, siempre hay actividades para hacer. Que no las hagamos es otra cosa. En el mes de noviembre tenemos entonces el abordaje del concepto de la planeación, donde también la vamos a hacer en dos partes, separada de la intervención del ingeniero aeronáutico, también colega docente allá en la UNA, egresado de la Facultad de Ingeniería de La Plata, por supuesto, donde nos va a hablar de la sostenibilidad sistémica como parte de un modelo de transformación ambiental y social. El día 27, después de ver la segunda parte, bueno, yo lo estoy pasando muy rápido esto, pero cuidado porque estos conceptos de la planeación tienen hacen énfasis en la definición de los fines y la selección de los medios para lograrlo. Y vamos a trabajar con algunas herramientas del sistema de marco lógico que tienen aplicación, ya después les voy a mostrar, les voy a dar ejemplos, muy interesantes a la hora de ejercer la profesión. El día 27 también va a haber una egresada de la Facultad de Ingeniería, es Ingeniería Industrial, fue becaria mía en su momento, María Sol, cuando yo era director, coordinador de esa unidad de investigación y desarrollo que les comenté. Bueno, después ya fue a trabajar en una empresa y después la vida nos volvió a juntar y ha sido asistente a la dirección cuando yo fui director decano por 4 años en la Jaureche, del Instituto de Ingeniería y Agronomía, y bueno, hoy es
Mi asistente, digamos, en realidad no es asistente, es la coordinadora operativa de la incubadora del Club de Emprendedores. Así que bueno, ¿qué nos va a comentar? Nos va a contar el concepto de la incubación. Acá por ahí dejé este tema, pero creo que lo debería haber cambiado, debería haber puesto el concepto de la incubación, donde se toca, ¿no?, el tema de la incubación de empresas de base social. Pero me parece que podríamos proponerlo en términos generales y después ir abordando cuestiones particulares, porque así como hablamos de las empresas de base social, también podemos hablar de las empresas de base tecnológica, ¿verdad? Bueno, llegamos a diciembre y el 4 de diciembre tenemos el 4 y el 11, tenemos revisión y consulta respecto al trabajo integrador. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo a diferencia de otros cuatrimestres? ¿Que el cuatrimestre no termina? Bueno, nunca termina en diciembre, siempre termina en febrero, pero ahora no solo que termina en febrero, sino que la fecha de valoración está puesta en febrero. Antiguamente había una fecha de valoración en diciembre y después la fecha especial de recuperación en febrero, lo que ustedes normalmente le llaman flotante. Pero ahora eso está en febrero. Por eso ustedes aquí ven que en diciembre están los 2 días de revisión y consulta. El 18 yo ya me fui a tomar sol, no sé qué harán ustedes. Y cuando volvamos, tenemos el día 5 de febrero la exposición de ese trabajo. Y el 19, la fecha de recuperación para aquellos que todavía deben el primer módulo, porque el trabajo integrador es el trabajo que aborda el segundo módulo, pero el primero era por el parcial tradicional. Entonces, bueno, aquellos que no lo aprobaron o no lo rindieron y dejaron para la última fecha, eso va a ser el día 19 de febrero, que es el día que cerramos el cuatrimestre. Bueno, esto lo tienen, lo pueden repasar cuando quieran. Por supuesto, cuando tengan dudas en cuestiones particulares, me lo pueden consultar. Seguramente nosotros haremos un recordatorio, por ejemplo, ¿no? El día que tenemos un invitado especial, ese día hacemos un recordatorio, lo sacamos por las redes, para que, bueno, no solo lo tomen ustedes, sino si hay alguien más que quiere, por ejemplo, si ustedes tienen otros estudiantes, compañeros o conocidos que pueden estar interesados en estos temas, los invitan y entonces también pueden participar. Es como una especie de clase abierta, digamos, ¿no? Bueno, fenómeno. Entonces ahora sí lo que tenemos que ver es el tema. Bueno, si alguien me preguntaba si íbamos a estar las 3 horas, miren, ya pasó 1 hora y ustedes ni se dieron cuenta, ¿o sí? Ni se dieron cuenta. Fueron a calentar el agua, algunos vi que están tomando mate, pero bueno. ¿Ustedes me ven bien a mí o ya me ven oscuro? Porque si no, me levanto y enciendo la luz, ¿eh? ¿No me ven? Sí. ¿Me ven a oscuras? ¿Estoy oscuro? Se ve bien, profe. Un Ah, poco bueno. No, se oscuro, ve pero se bien ve por bien. ahora. Por A ahora ver, lo visto en media horita hay que prender la luz. déjeme comprobar. Y estoy medio oscuro, che. Esperen un segundito. Mirá, ahora sí, ¿ven? Ahora soy yo. Bueno, esperen que me tengo que desanclar. Ahí está. Muy bien, fenómeno. Bueno, entonces hoy, el tema del día de hoy corresponde con el proceso o la eficiencia vinculadas o asociadas a los equipos de trabajo. Seguramente ustedes ya han hablado o han escuchado hablar de este concepto. Incluso algunos de ustedes ya deben tener experiencia, debe haber conformado. Seguramente lo que conformaron, si yo les hago la pregunta, ¿qué conformaron? ¿Un grupo o un equipo de Un trabajo? equipo. Eso es lo que creen ustedes. No, profe, que les hicimos un grupo nosotros. No, porque lo tomamos como sinónimo, ¿no? Tomamos como sinónimo grupo o equipo, pero no son sinónimos. Entonces, muchas veces nos empezamos conformando como grupo y con el tiempo tal vez podamos llegar a ser un equipo de trabajo. Bien, hoy lo estamos haciendo en un ensayo áulico, esto que estamos
haciendo ahora es un proceso áulico, un proceso académico, pedagógico. Pero mañana lo van a hacer en el ejercicio profesional, porque digo mañana porque a la mayoría de ustedes, ¿qué le falta para recibirse? Un trámite, ¿no? Prácticamente, ¿verdad? O sea, es cuestión de horas y ya se reciben, más o menos, ¿no? No sé si es así, profe. Me parece que me falta... Toda la carrera. O sea... No, recién estamos verdes. Me parece que me falta que se me caiga el pelo por el estrés y comerme la uña como 5 años más, Pero yo les voy a decir una cosa. Ustedes tienen que comenzar a pensar como ingenieros desde ahora. No pueden esperar a recibirse para decir, ahora somos ingenieros. Porque si no lo hacen, van a estar cediendo terreno para aquellos que sí lo hacen. Entonces, es una cuestión mental. Después es un trámite. ¿Cuántas materias son? Cuando quieren acordar, las pasaron. Algunas te van a dar ciertos sinsabores, otras no, digamos, pero bueno, son cosas que pasan. Pero en el ejercicio profesional van a conformar seguramente. Ya nadie trabaja solo. Es muy difícil que uno trabaje solo. Es más, siempre yo pensaba, cuando bueno, estaba en el lugar de ustedes, cómo eran los procesos de valoración que se instrumentaban. Y yo decía, pero así no vamos a ejercer. O sea, porque normalmente los procesos tradicionales de valoración son a libro cerrado, ¿verdad? Es decir, vos y el problema, digamos, ¿no? Y resolverlo. Y el ejercicio profesional no es así. Nadie ejercería a libro cerrado. Nadie ejercería a computadora cerrada y a internet apagado. Eso sería algo, digamos, demencial, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué ejercemos de una manera, pero el proceso de formación es de otro? Entonces, esa siempre fue mi discusión como estudiante y hoy, como docente, creo que tengo la posibilidad de instrumentar algunas cosas que puedan mejorar ese proceso. Entonces, trabajar solo prácticamente eso ya es casi algo muy raro, muy raro. Y bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Que como ya no voy a trabajar solo, seguramente voy a conformar equipos y hasta es probable que no trabaje con otro ingeniero. O sea, que sea así el único ingeniero del grupo. Puede ser, sí, hay casos particulares donde tal vez seamos todos ingenieros, puede ser, pero cada vez es más raro eso, ¿no? Cada vez la transdisciplina se aborda, se apropia de los ámbitos de desempeño. Y entonces, bueno, va a ser importante tener ese concepto en claro, de que un grupo no es lo mismo que un equipo. ¿Y qué es lo que se espera de un equipo de trabajo? Bueno, si ustedes me permiten, entonces les voy a compartir la presentación sobre organización de equipo de trabajo. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Gracias, muy amables. Bueno, fíjense, una frase que no es mía, la encontré por ahí y me gustó. Para que haya trabajo en equipo se requiere equipo de trabajo. Es decir, es fundamental que los equipos que se conformen produzcan los logros, los emergentes para los cuales se produjeron. Ya ahí tenemos de partida una cierta expectativa. ¿Por qué? Porque se ha generado una inversión, tanto tangible como intangible, porque evidentemente ese equipo conformado manejará recursos, que pueden ser los que nosotros le decimos tradicionalmente en la jerga, los fierros, pero también pueden ser los activos intangibles, ¿no? Aquello que no se puede ver, pero que tiene una gran valoración. Entonces ya hay una expectativa al conformar un equipo, que hay que cumplirla, hay que satisfacerla. Bueno, estará en función del rendimiento, de la eficiencia de los procesos, poder lograrlo. Y entonces, lo que también está asociado a eso es que el equipo no es de una sola persona. Hay varios, hay más de una persona. Y eso entonces ya también va introduciendo cierto grado de complejidad en las relaciones que se puedan desarrollar. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo hacer ese proceso? ¿Cómo es constituir o conformar un equipo?
Y la otra pregunta asociada a eso es si lo que estamos haciendo será útil, si tendrá una utilidad práctica. Bueno, ahora van a ver un gráfico que le está dando cierta información clave. Este gráfico se lo denomina el modelo de los pasos en equilibrio. Si yo le pregunto, así en términos generales, ¿qué es lo que están observando? ¿Cuál es la información que me está dando la... Perdón, que saqué la... Me fui de pantalla, ¿ves? Acá. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la información que me arroja ese gráfico? El avance. ¿El avance De lo que estás trabajando, digamos, en equipo. Como que hay una etapa que es lineal, que es como de conocerse sería, y después la parte, o sea, la fase 1, después la transición como que va subiendo el desempeño y después como que se equilibra. Claro, pero Juana decía el avance. ¿Y eso en qué se mide? Yo creo que marca cómo se fueron dando los procesos, ¿no? No sé si me explico. ¿Cómo se fueron dando? ¿En función de qué, Agustín? Del trabajo. Del tiempo y del desempeño que hayan tenido el grupo en sí, me parece. ¿No sería el desempeño en función del tiempo desde que se forma el equipo, el grupo? Claro, claro. Muy bien, Violeta. O sea, el gráfico nos está dando información respecto al desempeño y al tiempo transcurrido para efectivizar ese desempeño, ¿sí? Porque en los dos ejes, en uno medimos el desempeño y el otro medimos el tiempo, ¿cierto? Bien. Y también dijeron ustedes de cómo se fue dando. Claro, eso es más bien intuitivo, porque ustedes dicen de cómo se fue dando. Entonces, ¿y cómo se fue dando? Les aclaro que este gráfico es como si fuera un promedio, ¿no? Este gráfico lo obtuvieron aquellos que son estudiosos de los equipos de trabajo y han obtenido esto como promedio. Quiere decir que el de ustedes, si ustedes después al final del cuatrimestre hacen su evaluación, puede hacer que tenga un gráfico diferente a este. No quiere decir que les va a dar igual. Pero es el promedio, es decir, que en el conjunto de todo lo estudiado, la gran mayoría responde de esta manera. Entonces, ¿cómo ustedes dijeron? De la forma que se fueron dando. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cómo se fueron dando esos procesos? Me hablaron de fases, ¿no? Alguien mencionó fases, si no recuerdo. Y yo creo que hubo avance quizá en ciertas cosas y después se retrocedió, no sé cómo interpretarlo verdaderamente. Porque hay avances y retrocesos en el tiempo, pero también hay progresividad en el desempeño. Esperá que voy a cerrar el otro, así no me equivoco de... ¿Vos decís avance y retroceso por este zigzag? Claro. Bueno, pero cuidado, porque si este eje, que es el eje de las abscisas, me marca el tiempo, si yo tomo esto literalmente, ¿qué quiere decir? Que estoy siendo protagonista de Dark, ¿o no? O sea, lo que se refiere, profesor, es que en el momento que fluctúa y va para atrás se diría que está volviendo en el tiempo. Por eso dice que el término que somos está mal. Creo que... Lo que le quiero mencionar que eso es un efecto gráfico, no tiene ningún significado real. O sea, ese zigzag es como si fuera un resorte, digamos, ¿no? Pero no es que estamos volviendo en el tiempo avanzando y retrocediendo, ¿eh? Para no haber hecho una recta así, lineal hacia arriba, ¿no? Entonces es un dibujo, no le den importancia a ese zigzag. Pero bueno, me sirve para hacer siempre esta broma, porque a veces parecería ser como que podemos retroceder en el tiempo y muchas veces lo que queríamos lograr, ¿no? Ojalá lo pudiéramos hacer. Pero bueno, ustedes ahí pueden observar que tenemos una fase que está dada o denominada como 1, ¿verdad? Fase 1. Y eso tiene una correlación con un desempeño que, ¿cómo les parece que es ese desempeño en la fase 1? Medio bajo. Bien. Y después, cuando llegamos, ¿a dónde? A la mitad del tiempo. A la mitad del tiempo, parecería ser como que se produce así como una cuestión espontánea y pasamos a una segunda fase que
expresa un desempeño ¿qué? Más alto. Más alto. Un desempeño Intermedio. un desempeño mayor que el de la fase 1, ¿no? Notable. Después puede ser que relativamente no sea tan alto o no sea tan bajo, pero lo que acá se está manifestando es que la fase 1 es diferente a la fase 2, con un significado de mayor aprovechamiento de los recursos. Fenómeno. Ahora pueden observar cerca del final, yo ahora no lo puedo dibujar, tengo que ver también eso cómo hago para dibujar acá. Pero esto que está aquí, este último tramito, es un delta, es un diferencial, es incremental, ¿no? Yo lo puse así para que se viera, digamos, ¿no? Para decir que hay un salto acá, pero no es tan grande el salto, es incremental, hasta llegar al término. Pero los expertos dicen que esto, si bien puede ser de esta manera, también podría ser de esta otra, o sea, podría venir hacia abajo. O sea que cerca del final del ciclo de vida de ese equipo de trabajo, podría darse una cuestión emocional, sentimental. Imagínense ustedes que ese equipo hubiera estado trabajando en un proyecto de Naciones Unidas, pónganle, no sé, en el África subsahariana, y estuvieron 2 años compartiendo con expertos de otras nacionalidades, y bueno, se generó un cuerpo ahí, una hermandad interesante, y ustedes ya ven que se termina el proyecto y que no hay forma de continuarlo, y que cada uno vuelve a su país de origen. Ustedes vuelven a la Argentina, los otros vuelven a los países a los cuales pertenecen. Eso puede generar una incidencia, digamos, en lo sentimental, en lo afectivo, que puede promocionar acciones que mejoren el desempeño o que nos desinflen y, bueno, no es que nos vamos al piso, pero bajamos un poco el rendimiento, o sea, nos desinflamos un poquito, eso nos afecta. Pero esos son para detalles, digamos. Acá yo se los menciono porque tal vez nunca lo alcancemos a vivir o a experimentar en un proyecto, en un proceso de un cuatrimestre, ¿verdad? Sobre todo, no porque ustedes no puedan generar una extraordinaria convivencia dentro del equipo, es porque nunca se va a dar ese caso de decir no nos vemos más, porque ustedes tienen posibilidad de seguir viéndose por todos los años todavía que le queda de la carrera, o porque incluso viven en la misma ciudad, o tal vez comparten el mismo edificio, digamos. O sea, entonces, esos elementos que yo les estoy mencionando, que pueden incidir positiva o negativamente, no los vamos a vivir, no los vamos a vivenciar. Entonces, esos saltos incrementales, tanto sean positivos como negativos, seguramente no se van a producir. Bien, ¿qué otro dato interesante nos muestra este gráfico? Yo creo que, permiso, en la primera fase estaría correspondiendo entonces al proceso de que el equipo se conoce y evalúa la situación del proyecto, por eso no hay aumento de desempeño. Bien, bien, muy bien. A ver cómo nos estaba mirando ¿Quién fue el que habló? Que no estaba mirando Yo, pero... Agustín, perfecto. Bien, muy bien. ¿Qué más? Una fase donde experimentamos la identificación, la visualización, el reconocimiento o el autorreconocimiento incluso, porque no solamente es que reconocemos los valores y los atributos del otro, sino que también podemos hacer un autorreconocimiento de los propios valores y atributos que tengamos, que tal vez hasta ese momento no los tuvimos en cuenta, los pasamos por alto. No nos dimos cuenta de lo capaces que somos para ciertas cosas, hasta que la situación nos obliga o nos exige, o a veces, cuando hablamos, después ya vamos a verlo, cuando veamos la planeación, el concepto de la planeación, vamos a trabajarlo en detalle, pero cuando pensamos y hablamos de problemas, siempre decimos que el ingeniero se forma para resolver problemas. Pero a mí me gusta también pensar que el ingeniero se forma para aprovechar oportunidades. Tal vez en el aprovechamiento de la oportunidad generamos un problema, pero eso ya es otra cosa. Porque si solo nos quedamos con que como ingenieros vamos a actuar para resolver un problema, nos estaríamos perdiendo una porción interesante de la vida, que es las oportunidades. Entonces, tal vez, no por una obligación,
no tal vez por una exigencia, sino porque nos interesó abordar un aspecto de oportunidad y ahí vemos que tenemos ciertas cualidades, ciertos atributos para trabajar en esas instancias que si no lo hubiéramos hecho, no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, la observación, la identificación, la visualización, pero también el autorreconocimiento de eso mismo que queremos ver en el otro, es importante. Entonces, todo ese proceso, claro, fíjense, si ustedes miran el gráfico, ¿qué le está diciendo? ¿Cuál es el costo asociado a eso? El tiempo. Sí, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Mucho? La mitad del proceso. Al menos la mitad. Bueno, ¿es mucho o es poco? Es bastante. Creo que depende del equipo también. No, está bien, pero estamos diciendo que esto que está representando la imagen, que es promedio, obviamente yo dije que tal vez si nosotros hacemos después nuestra aplicación, capaz que no tenemos ese mismo resultado. Podemos tener uno mejor o peor, pero este gráfico, ¿qué nos está diciendo? Que en promedio, a la mayoría de los equipos le está llevando una fase 1 de bajo desempeño que tiene un costo asociado, y ese costo es al menos la mitad del tiempo. Entonces, para nosotros, está en nosotros establecer si la mitad del tiempo de vida de un proyecto es poco o es mucho. Ustedes me dirán. Yo creo que es poco, profe. Porque ¿Es si poco? no te terminás conociendo con el equipo, podés tener errores que arruinan Pero- el proyecto, ¿no? Pero yo te pregunto de otra manera. ¿A vos te parece que perder la mitad del cuatrimestre es poco? No, es mucho. ¿En una fase de bajo desempeño? Bueno, Yo creo que si vos achicás la brecha de la fase 1, o sea, achicás el tiempo de lo que dura la fase 1, tenés más oportunidad de que en la fase 2, que ya te conoces y armás, como quien dice, más completo el proyecto, llegás a tenés un desempeño más alto y tenés mejor calidad en lo que vos tengas que entregar. por eso, está en nosotros, bueno, ojo, no en nosotros, porque hay que ver quién es el que evalúa eso. Evidentemente, el que evalúa eso es el que está poniendo los recursos. Está en condiciones de sostener que aquel que le está dando, o sea, porque como yo les dije al principio, hay expectativas puestas. Entonces, está en condiciones de aquel que hace la inversión de sostener un esquema de esa naturaleza, o tal vez no lo lleguemos a descubrir. ¿Por qué? Y porque así como entramos nos fuimos, ¿no? Nos dijeron, bueno, muchas gracias por los servicios prestados, será la próxima. Está en nosotros analizar eso. Y, a ver, podríamos llegar a tener algunos salvavidas por ahí, si el proyecto tiene una extensión de vida diferente a la nuestra, porque ¿qué otro dato es el que nos está dando este gráfico? ¿Cómo se llama el punto A? Primera reunión. Primera reunión. Inicio. Primera reunión, pero ese es el sobrenombre. Pero el nombre de verdadero, ¿cuál es? Está bien, ¿eh? Primera reunión, inicio, está bien, pero ese es el sobrenombre. En el documento ustedes no figura el sobrenombre, ¿eh? A mí me dicen Quique, pero en el documento no dice Quique. Entonces, ¿cuál es el nombre verdadero de ese punto A? Una presentación. ¿Inicio del proyecto? Primer Ese encuentro. es el sobrenombre. Sobrenombre, ese es sobrenombre. El nombre verdadero, ¿cuál es? Momento cero, profe, no sé. ¿Sigue? ¿Del punto A o de la fase 1 en sí? Del punto A. Todos están Supongo diciendo que el sobre- armado del equipo. Ahí está. Ahí está. El Santiago punto A, Lares tiró la respuesta. ¿Tenés micrófono, Santiago? Activalo. Pero bueno, está bien la respuesta. El punto A del gráfico es el 4 de septiembre, o sea, hoy. Y el punto B, entonces, es más simple, ¿no? Más fácil. Sería el... Febrero. Claro. Bueno, podría ser el 5 o el día del flotante, digamos, ¿no? Entonces, observen qué interesante, porque tanto el punto A
como el punto B, que son los límites del intervalo, ¿no es cierto? Este es un intervalo cerrado, con inicio en A y finalización en B. Es decir, 4 de septiembre, pónganle 5 de febrero. Eso está dado, es decir, no lo podemos mover nosotros, son condiciones de borde externas. No podemos hacer nada para cambiarlo, porque si lo quisiéramos cambiar, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos lograr que la facultad modifique el calendario académico, digamos. No quiere decir que no pudiéramos hacer acciones para que eso ocurra, pero no lo vamos a decidir nosotros. En todo caso, tendríamos que elevar un petitorio, juntar firmas, no sé, hacer todas las cosas que están en nuestro alcance como estudiantes. Incluso, no solo como estudiantes, deberíamos tener también la apoyatura de los docentes. Bueno, todo esto que les estoy mostrando es parte de la unidad del concepto de la planeación. Pero lo cierto es que así como está, yo no puedo decir, no es el 4, la voy a poner al 8 porque el 4 me queda incómodo. No, no se puede, esas son condiciones de borde. Es lo mismo que cuando ustedes se forman, los contratan para formar parte de un equipo de trabajo, y el equipo de trabajo es por 3 años, 2 años. Obviamente que ustedes pueden renunciar antes y se pueden ir, pero ustedes no van a poder cambiar el plazo de ejecución. O participan todos o se van antes, como quieran, pero el plazo está establecido. Entonces son condiciones de bordes externas. Bueno, es una condición de borde muy fuerte. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que yo no haga en esos 4 meses, después por fuera no tiene importancia. Si lo que había que hacer estaba dentro de A y B, y yo quiero pretender por fuera de B, ya no tiene valor, no tiene interés, no tiene, digamos, no vale la pena hacer ningún gasto energético en eso. Entonces, claro, ustedes ven que ya tienen un periodo de vida acotado. Entonces, si perdemos 2 meses, tal vez 2 meses en un proyecto de 1 año o 2 años, no es lo mismo que 2 meses en un proyecto de 4 meses. Ahí estamos perdiendo la mitad de vida, que es importantísimo. Entonces, bien, con esto no es que yo los esté asustando, sino le estoy diciendo lo que deberíamos tener en cuenta, lo atento que debemos estar. Es decir, rápidamente tenemos que entrar en ritmo. Rápidamente tenemos que ver cuáles son las cosas que están facilitando o dificultando los procesos que se van a ir desarrollando. Bueno, muy bien. Sigamos adelante. Esto ya está superado porque, como ustedes no están en el aula, lo hice yo. Pero normalmente, ¿cuáles eran las consignas que yo establecía? Que el equipo tuviera 5 integrantes. Bueno, como ustedes hoy son una cantidad importante, si yo armo equipo de 5 integrantes, bueno, me tienen que internar después para corregir los trabajos, ¿no? Porque iba a tener más de 17 equipos. Casi 20, entonces, bueno, lo que hice fue alterar un poco este valor. Entonces puse 7 y en algunos quedaron 6. Acá, en lugar de 5, pongan n, pero siempre n menor o igual a un número que ya vamos a ver en el transcurso de la clase. Bien, heterogéneo por género, lo he logrado en la medida de lo posible porque a pesar de que existe un proceso de feminización de la ingeniería, siguen siendo mayoría los varones, digamos, ¿no? Entonces, es imposible generar equipos que tengan una misma cantidad de chicas y chicos, o sea que... Pero bueno, he tratado de balancear, porque si no, a veces lo que ocurre es que se me conforman grupos solamente de chicos y grupos solamente de chicas, y entonces, bueno, así no funciona la vida, ¿verdad? O sea, rara vez pasa una cosa así. Entonces, bueno, esa es la idea también. Otro esquema, que esto, bueno, es una incógnita porque ustedes seguramente me la van a ir develando, es si tienen experiencia previa o es la primera vez que trabajan en grupos, así, en equipos, ¿no? Algunos ya dijo que sí, que ya había conformado, pero bueno, esto no lo sé. Entonces, bueno, esta consigna puede estar cubierta porque fíjense que de todas maneras se cubre. Puede ser que todos tengan experiencia o que todos no tengan experiencia o que haya un mix, y bueno, sigue siendo válida la consigna C. Y otra de las, que esta sí, no la pude
resolver, porque para resolver tendría que haber aplicado un formulario que ya lo vamos a ver más adelante, que es de sociometría, para determinar de qué lugar de procedencia son ustedes. Entonces, bueno, normalmente la Facultad de Ingeniería lo que tiene en ese aspecto es una condición muy rica, en el sentido de que hay estudiantes de diferentes ciudades, provincias, incluso países, ¿no? Entonces también es interesante ver cómo uno comparte, cuando uno comparte un equipo de trabajo con alguien de otro lugar, se pone en evidencia los procesos de aprendizaje intercultural, que son aspectos muy claves, muy interesantes. De hecho, uno de los temas del trabajo integrador tiene que ver con ese tema, ¿no? El aprendizaje intercultural. Bueno, ¿cuáles son los desafíos entonces que vamos a abordar como equipos de trabajo? El primer trabajo práctico que ustedes van a tener que resolver, o desarrollar, mejor dicho, porque no son ecuaciones ni ejercicios, es determinar el reglamento operativo de ese equipo de trabajo. Es decir, una especie de contrato social entre los integrantes del equipo. ¿Cómo van a establecer ciertas normativas de convivencia? ¿De qué manera las van a valorar? ¿Cómo las van a medir? ¿Y qué van a hacer si cuando las están valorando y midiendo observan desviaciones negativas? Para eso van a tener que reconocer, y acá también creo que voy a tener que incluir el autorreconocimiento, como le decía, de los roles, ¿no es cierto? O papeles que cada uno de ustedes va a desempeñar en ese equipo de trabajo. Y para eso hay que tener en cuenta siempre la teoría moderna del liderazgo, que de alguna manera nos está llevando a analizar aspectos como lo de esta figura. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué es lo que observan en esta gráfica? ¿Qué me pueden decir? A colación de lo que hablábamos recién de los procesos de liderazgo, ¿no? ¿Y qué herramientas recomienda para el autoconocimiento? Bueno, a ver, muchas veces nosotros tenemos experiencias que hemos desarrollado en el pasado, digamos, ¿no? Cómo resolvimos, cómo actuamos, de qué manera nos afectó, o incluso cuál es el grado de comodidad, esto es lo que llamamos zona de confort. ¿Dónde me siento yo más cómodo? ¿Haciendo qué cosas? ¿Y cuáles son las que me incomodan? Como mínimo tendríamos que ver eso. No tenemos mucho tiempo para desarrollar mucho más en este cuatrimestre. Es una muestra, así como después ustedes van a tener que profundizar y ver si a alguno le interesa, digamos, cómo hay, digamos, libros y expertos que trabajan estos temas. Pero lo que les mostraba recién en la gráfica, ¿qué es lo que podemos intuir de esa gráfica? No me digan solamente que hay pingüinos, ¿no? Bueno, acá parece que el líder está separado del grupo. ¿Y para ustedes quién es el líder? El que está solo. El pingüino que tiene la galera. El del sombrero, digamos, el de la galera. O capaz está excluido de la sociedad ese pingüino. Depende. Uno. Capaz no lo quieren porque es el único que tiene gorro. No lo quieren porque tiene gorro. Bueno, entonces, esto también tiene que ver con otra práctica que vamos a hacer, ¿no? Capaz que es parte del equipo, pero quedó del otro lado. ¿Vieron con lo que dice Eric en el chat? Que parece más un jefe Nadie que un puede líder. asegurar además que está dando órdenes o que es el líder tampoco. Bueno. Aparte, es muy diferente. El líder es como pertenece al equipo. Es un equipo. Claro, este es un jefe. Bueno, por eso nosotros hablamos de la teoría moderna del liderazgo, porque hasta que se evolucionó en ese sentido, normalmente el líder era el jefe, ¿no es cierto? Después se empezó a observar que ese tipo de liderazgo no era un liderazgo que producía los emergentes esperados, o sea, no cumplía las expectativas. Si solamente seguimos viendo a alguien como jefe, evidentemente está desarrollando un cierto liderazgo que no es el que se correspondería en los tiempos que vivimos. Entonces, imagínense,
está la mayoría de un lado y hay uno solo del otro. Entonces, lo primero que uno piensa, bueno, entonces el líder, porque tiene galera o frac o lo que sea, está de este lado, y tiene una posición como autoritaria, ¿no es cierto? Muestra. Pero también podríamos pensar que todos ya saltaron hacia el otro lugar y que todos le están diciendo, ya pasamos, el único que falta sos vos, ¿qué esperás? ¿No? Es decir, como que su papel de líder no lo está resolviendo, ¿no? No lo está ejecutando. Bueno, y no todo es lo que parece, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio sobre modelos mentales, que bien podría haber utilizado esta gráfica, pero voy a utilizar otra, porque, como les digo, no todo, el mundo no es como es, sino lo que percibimos de él. Y aquí cada uno de ustedes puede expresar una opinión totalmente diferente. Algunos van a coincidir, pero es probable que en la mayoría haya expresiones diferentes, ¿no? Con representaciones diferentes de lo que estamos viendo. Y eso afecta al desempeño. ¿Por qué? Porque se produce el concepto de dispersión cognitiva. En lugar de haber alineación cognitiva, se produce dispersión. Bueno, sigamos entonces. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de liderazgo y de conformación de equipos es que es fundamental, por eso hablamos del reconocimiento, ¿no? De los atributos, que yo acá lo escribo como en el punto A, capacidades, pero en realidad debería ponerse competencias. Lo que pasa es que yo no sé si todos escucharon hablar del concepto de competencia, entonces para no entrar así de una, lo que más se asocia al concepto de competencia, lo que más se acerca es capacidades. Tenemos que tener en cuenta estos dos aspectos clave, las capacidades de los miembros del grupo y los aspectos que hacen a la característica de la personalidad. Es posible que si yo tengo una característica determinada que me dificulta, por ejemplo, los procesos de socialización, y el equipo me pone a socializar, bueno, puede ser que me estén ayudando a vencer una traba o un problema. Pero si yo tengo que resolver en un tiempo determinado un proceso exitoso, es medio riesgoso aprender con esa experiencia, ¿no? Lo ideal sería que cuando ya tenga cierta experiencia, ir entonces a una exhibición que requiere tener destreza y mostrar habilidades en el proceso. Y también es función de la estructura del grupo, y esto, a ver, nosotros cuando hablamos de estructura estamos pensando, bueno, y ahí dice que es función de la estabilidad organizacional y relación de sus miembros. Entonces, la estabilidad organizacional y la relación de sus miembros es función o depende de qué. Porque nuestros equipos de trabajo, ¿dónde tienen exigencia? ¿Dónde tienen existencia? ¿En la materia? Claro. Nuestro universo de vida es este. Vivimos los viernes de 17 a 20. ¿Ves que tenemos que estar de 17 a 20? Porque después no desaparecemos, después nos esfumamos. Entonces, después no tiene, digamos, representatividad en ningún ámbito ajeno a esta asignatura. De hecho, no hay una resolución del decano que dice que el equipo 1 está conformado por A, B, C, D y que tiene ciertos atributos y ciertas consignas de desarrollo. No existe eso, no. Es un equipo informal. Sí tiene validez dentro de la asignatura, el único que le da validez, digamos, formal, o lo formaliza de alguna manera soy yo, pero para la realidad eso no tiene valor. Entonces, la estabilidad estructural, digamos, o la estructura que está dada por la estabilidad organizacional y las relaciones dependen de ese proceso de validación. Y también de los roles o papeles que podamos desarrollar dentro de esa estructura con las normas que son los estilos aceptables de comportamiento. Es decir, en este caso, por ejemplo, tal vez el tema de la puntualidad pierda un poco de significado, aunque no tanto, porque tal vez yo, no sé, si quedamos en encontrarnos para estudiar, no sé, en el aula
no sé, el anfiteatro 5 de hidráulica, y yo tengo que venir de algún barrio de la periferia porque no vivo cerca, o vengo de otra ciudad, es probable que tenga problemas tal vez para llegar puntualmente si perdí el tren, el subte, el colectivo, si se me pinchó la bicicleta, en fin, cualquier cosa que pueda pasar. Pero bueno, hoy, con el proceso de virtualización, esas incidencias se minimizan, aunque aparecen otras, que podría ser, se cortó la luz, se fue el internet, en fin. Podría también aparecer algún elemento que me haga ser impuntual. Pero bueno, ahí tenemos que establecer hasta cuándo es posible ingresar a una reunión, o si distribuimos una tarea, y qué proceso o qué progreso de esa tarea es aceptable o no. Y bueno, acá hay un elemento muy clave, muy interesante, hay muchos experimentos, después pueden googlearlo para ver, algunos son muy divertidos, pero bueno, como dicen que una imagen puede más que 1000 palabras, yo les puse un video que para poder más que 10.000, digamos, ¿no? Así que bueno, les voy a mostrar este video que es de un economista interesante, para que puedan escucharlo de otro, digamos, a qué se refiere el concepto de holgazanería social. ¿Alguno de ustedes lo escuchó? ¿Alguno de ustedes lo vivenció? Y yo diría que sí. Y a veces bastante. La holgazanería social. Bueno, vamos a verlos, a ver qué me dice. Marcos Larios se llama. En opinión de Marcos Larios. Econometría y Negocios presenta la sección En la opinión de... Ringelmann, ingeniero francés, descubrió que el rendimiento de dos animales de tiro, 2 caballos en un carruaje, no es el doble rendimiento de uno. Esto le dio pie para estudiar el comportamiento de la gente, confirmando que el rendimiento en equipo es siempre menor al rendimiento individual. Entre más participantes hay en el equipo, menor es el rendimiento. A esto se le conoce como pereza social, es decir, donde hay un trabajo que se realiza en grupo y los esfuerzos individuales se pierden dentro del grupo, los integrantes tienden a esconder su esfuerzo y su responsabilidad. La pereza social se da en las empresas y en la familia, donde los miembros del grupo participan sin que ello implique morir por alcanzar la meta. Y esta es la diferencia. En forma individual damos realmente lo mejor. Somos cautelosos con nuestras decisiones, puesto que el resultado nos compromete. En cambio, en grupo, si algo sale mal, no se puede señalar a alguien y esto permite a cada miembro estar cómodo y evitar esfuerzos mayores. En grupo somos más arriesgados, puesto que el resultado no nos compromete. Piénselo bien. Muchos presidentes toman malas decisiones porque su equipo asesor falló en el análisis, debido a que sus subordinados no tuvieron la fuerza moral para decirle que se equivoca. Los miembros de su gabinete prefieren subordinarse a sus ideas, aún en las inviables, que perder el empleo o enfrentarse a ser rechazados o mal vistos. Mejor optan por unirse a la opinión equivocada del grupo. De este modo, muchas empresas, familias o gobierno toman malas decisiones, puesto que el grupo no hace su mejor esfuerzo para analizar cada situación, todo por pereza social. Claro, cuando usted le dice al jefe que se equivoca, se desata la guerra. Usted se convierte en la peste, en el negativo. El equipo no ve lo que usted advierte. De esa suerte, en lugar de desatar la guerra, usted busca su cajita de confort y todos pierden. Después, con ánimo airoso, usted pregona, se los dije. En mi opinión, no deje pasar la oportunidad de hacer y decir lo que debe. Aún en grupo, no deje que sus familiares y sus jefes tomen decisiones equivocadas, solo por no discutir. Se ha esforzado, dé lo mejor y no sea parte del error. Buenas noches, soy Marcos Larios, muchas gracias. Econometría y Negocios presentó la sección En la opinión de... Bueno, ¿qué les pareció? ¿Habían escuchado Pero esto? sería, profe.
¿Sería posible conseguir la máxima comunicación dentro de un grupo o un equipo de trabajo? Bueno, no sé si la máxima. Lo que sí es importante conseguir la mejor. El mejor estadio de todos los procesos que así se desarrollan. Pero le vuelvo a hacer la pregunta, digamos, ¿habían escuchado este concepto de holgazanería social? Seguramente lo han presenciado, pero sin saber que se llamaba así, me imagino, ¿no? Sí, así. Sí. Bueno, hay algunos experimentos interesantes, después y como le digo, divertidos, después googleen. Bueno, pereza social, le dice Marcos Lario, nosotros la denominamos holgazanería social, que demuestran, digamos, cómo eso en la práctica sucede, ¿no? Pero bueno, deja de ser divertido cuando en realidad se está dando dentro de un marco de trabajo con responsabilidades, donde hay expectativas puestas y hay logros esperables. Entonces, ya deja de ser una acción cómica, ¿no? Pasa a ser una acción que tiene cierto grado de situaciones tensas incluso, y bueno, siempre es preferible evitarlas que vivirlas. Ahí tenemos otros elementos clave también que intervienen. El tema de sinergia, ustedes normalmente lo pueden sintetizar cuando se habla de sinergia, de que 1 más 1 es igual a 3, ¿no? Donde el aporte de todos los componentes producen un esfuerzo resultante mayor a la suma individual. Y el tema del facilitamiento social, que es función de la presencialidad de los demás. Es decir, cuando estamos trabajando y compartiendo espacios, es seguramente más efectivo que cuando eso no ocurre. ¿Qué elementos, bueno, que esto también lo pueden encontrar en diferentes bibliografías? Yo acá no se los dije, pero normalmente la bibliografía que estamos manejando para esta reunión está basada principalmente en el libro de Robbins, que es el comportamiento organizacional. Fíjense aquí que normalmente están sintetizadas las diferencias, en términos muy generales, de lo que es un grupo y de lo que es un equipo. Por eso, en términos de meta, sinergia, responsabilidad y habilidades, fíjense, si nos hacemos eco de la última, que es las habilidades, bueno, yo les dije capacidades y en realidad deberíamos hablar de competencias. En un grupo es aleatorio y variable, y cómo debería estar conformado un equipo, de modo complementario. Es decir, es probable, bueno, si lo hablamos en términos de disciplina, eso en este cuatrimestre se está dando bastante porque he tratado de incorporar una especialidad diferente en cada uno de los equipos, excepto, bueno, cuando ustedes vieron que, por ejemplo, en todos los equipos va a faltar un agrimensor porque no se inscribió ninguno. En materiales va a haber 1 o 2, o sea que 1 o 2 equipos va a tener ese elemento, pero después el resto no. Pero bueno, he tratado más o menos de distribuirlo. Entonces, desde ese punto de vista, hay bastante complementariedad. Pero después tenemos que pensar en otros tipos de competencias, digamos, ¿no? Que ustedes pueden tener en forma simultánea, en más, o sea, se puede ver eso presente en más de un integrante del equipo. Entonces, bueno, si nosotros determinamos que, por ejemplo, tenemos, a ver, una competencia bastante desarrollada, como por ejemplo la resolución de problemas, en más de un integrante, deberíamos ver cuáles son las que no están presentes para ver quién se hace cargo o cómo promocionamos esa otra, porque hay una que está muy fuerte y puede ser otra que esté media débil, ¿no? Entonces hay que trabajar complementariamente. Equipo de alto rendimiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a un conjunto de personas que ya de alguna manera dejaron de tener esas dudas iniciales, a ver si lo puedo mover, estas dudas iniciales, fíjense que la expresión de los miembros cambió. Ahora estamos hablando o estamos observando algunos que evidentemente nos están diciendo que están disfrutando ese proceso, ¿no? Que lo están transitando con comodidad, con alegría, con soltura. ¿Cuáles son algunos aspectos distintivos de estos equipos de alto rendimiento? Y los puntos que nos diste antes, como la sinergia, la organización. Eficiencia. Comunicación.
tienen un mismo objetivo. Sí. Entendimiento. Por ahí también con el tiempo hay como más afinidad. Como que, no. Vayan tratando de recordar lo que están diciendo, ¿no? Responsabilidad. Todos estos tips que van diciendo ustedes. Responsabilidad, dijo Bernarda. Comunicación, habían dicho también. Y una buena estructuración en varios campos, quizá también. Bueno, ¿eso qué sería? Competencias complementarias, digamos. Porque cuando decís varios campos, te referís a recursos que los miembros manejen, digamos, ¿no? Claro, las tareas, los objetivos que tengan individual cada uno dentro del equipo, por ahí. Bien. Hay algo que está faltando, o sea, por ahora hay 3 elementos que no han dicho. La meta. Plata. La meta, claro, como objetivo común, digamos, ¿no? El trabajo en equipo. Bueno, estamos hablando de equipos de alto rendimiento, ¿no? Alguien dijo plata ahí, Un ¿no? incentivo, profe, el sentido de pertenencia. Porque si vos no sentís que perteneces al grupo, no podés rendir. Identidad y pertenencia. Bueno, sí. Bien. ¿Vos, Lucía, había dicho algo? Un incentivo. Un incentivo, sí. ¿Y cómo sería ese incentivo? Una razón por qué hacer eso. Ajá, bien. ¿Y a eso normalmente cómo se lo llama? ¿Objetivo o no? Objetivo. Claro. Sí, pero tiene un nombre. Proyecto de negocio. Así como lo está planteando Lucía, ¿eh? Como lo está planteando ella. Lucila. Bueno. Perdón. No, está bien. Bueno, ahora tengo una ayuda bastante buena porque la pantalla me muestra sus nombres. Cuando estoy en aula, no sé, ustedes no tienen un cartelito con los nombres, ¿no? Entonces, bueno, pero es difícil porque cuando más o menos los termino de aprender, se termina el cuatrimestre y viene una corte nueva y vuelta a aprender otra vez los nombres. Pero bueno, en los términos que plantea Lucila, digamos, ese objetivo, ¿cómo lo dijiste? ¿Cómo fue que lo dijiste? El incentivo. Razón Sí, de algo así había dicho. Sí, no me acuerdo, un incentivo, una razón para meterte en el proyecto. Por lo que hacerlo, algo así. Una razón por lo que hacerlo, claro. En ese esquema, sí, como ella lo está diciendo, eso tiene un sinónimo, que es una sola palabra. ¿Interés? No, está involucrado. Razón, causa. Está involucrado. Si ustedes me dicen todo eso, sí, tiene que ver, pero hay una sola palabra que definiría eso. Motivación, dijo uno. Sí, estoy leyendo, pero no. A ver, voy a escribir. Proyecto. Visión o visión. Claro, pero, a ver, vos tenés una motivación para hacer eso del proyecto, claro, pero eso, ¿cómo se sintetiza en una palabra? Creatividad, dice Rubén. Sí, hay que tener creatividad. Una meta, ya lo dijimos. Inspiración. Claro, inspiración, sí, está dentro de eso, está involucrada, lo contiene. ¿Una ganancia de algo, profe, ya sea de conocimiento o de algo material? Bueno, es el emergente, o sea, cuando hablamos de emergente es el resultado, el producto. ¿Por qué? Porque nosotros en esta asignatura vemos las cosas desde la perspectiva teleológica, no teológica, teleológica, es decir, lo que un sistema produce o producirá. Entonces, eso que vos hablas de ganancia se entiende como el emergente, ¿no es cierto? Bien, pero eso lo podemos hacer porque tenemos una, y ahí viene la palabra. ¿Un estímulo? Sí, funciona a modo de estímulo. Funciona a modo de estímulo. ¿Un camino, profe? ¿Una línea que seguir o no? Exacto. Una meta. Una inspiración. Claro. El camino ese está lleno de metas, de inspiración, ¿no? Pero se plasma en una sola palabra que... Recompensa. Bueno, es el emergente, ya lo manifestamos recién, ¿sí? No. Siempre a ver, esa es la segunda palabra, pero va acompañada de una... ahí está, mirá, pero no es esa, Esteban. Una obligación. La visión. Necesidad. Ahí está, ahí estamos. Esteban, claro,
Primero dijo la misión, esa es la primera palabra. Y la segunda es la visión, con B corta. ¿Sí? Eso es, digamos, la síntesis de todo eso que están diciendo ustedes. Entonces, déjame volver a la pantalla. Me hablaron entonces de misión, de visión, bien. Un equipo de alto rendimiento, entonces tiene que tener muy claro cuál es su visión, pero está faltando, todo eso que te dijeron está bien, está bárbaro, están, digamos, como tirando cosas que tienen que ver, que se pueden ubicar dentro de esto, pero hay algo que no han dicho. De las tres dijeron dos, le falta una. La función del proyecto, no sé. ¿Cómo aplicarlo? No sé si se puede englobar en una palabra sola. Es más sencillo de lo que están pensando, ¿eh? Comunicación. Sí, claro. La parte, sí, los roles, los papeles, sí, eso está bien, pero todo eso ya de alguna manera lo han dicho. Los valores. Con una palabra, con otra, con un significado, pero hay algo que no han dicho. ¿Qué característica debe tener también o cumplir un equipo de alto rendimiento que, si no lo cumpliría, bueno, va asociado por la palabra esa que acaba de decir Esteban, ¿no? De organización. La progresión, entonces. Pero, porque justamente en función de esto que no dicen, habrá más o menos organización. Planificación. Participación. Podría haber desorganización. Es más simple de lo que están esperando. El rendimiento. Diversidad de capacidades. Una planificación del trabajo. Ahí, Lucas, acordate esa palabra que decís vos, porque después lo vamos a ver, no ahora en la clase que viene. Bueno, ¿se dan por vencido? Ahora cuando se los diga van a decir, eso era. Qué desafiante que sos, profe. Y si no se me duerme, ¿cómo hago para tenerlo 3 horas despierto? Se quejaban, se creyeron que yo iba a pasarle una película de Chaplin. Tengo una de Chaplin para mostrarle la clase que viene. Ojo. Bien. La de la industria, ¿o no? ¿Cómo sabía? ¿La viste? Pero Sí, vos la siempre en secundaria, encima, profe. En el secundario en un momento la ves. Bueno, miren, acá va. No lo dijo nadie esto. Después puedo ver los chats, queda grabado, lo veo. No, nadie. ¿Viste? Y eso es importante, porque ¿qué pasa si en lugar de ser, por ejemplo, de 7 miembros, el equipo de trabajo de ustedes fuera de 14? Y la organización se dificulta mucho más. De 5 sería el valor óptimo. Pero bueno, esta vuelta estamos... Igual la teoría de conformación de equipos, por lo menos en los niveles académicos, hablan que 7, 8, digamos, es un número acorde. La metodología de trabajo de equipo para el ámbito académico establece que 7, 8 es un número válido. Así que bueno, no estamos transgrediendo eso. Sí, lo que yo tradicionalmente uso, que son 5. Pero bueno, ustedes son muchos. Entonces, imagínense si yo armaba un grupo de 14. Ustedes mismos ya se van a dar cuenta que ese esquema sería de difícil movilización, de difícil puesta en marcha, de establecer, o que seguramente la fase 1 les iba a llevar mucho más tiempo. Tal vez a alguno le llevaba 1 mes, pero tal vez a otro le llevaba 3 meses, ¿no? Fenómeno. Capacidades de sus miembros, lo dijeron, de una manera o de otra. Funciones, bueno, tal vez no dijeron el tema de diversidad, pero más o menos con todas las palabras capaz que podemos buscar un sinónimo. Dijeron compromiso, una meta común. Esto no se dijo, que también es importante, porque, ¿qué ocurre? Bueno, para nosotros no es, digamos, raro ni descabellado querer medir, establecer, digamos, de alguna manera, determinar especificidades, medirlas
y hacerlas reales, ¿no es cierto? Entonces, no sé, para los civiles, el dimensionado, digamos, de una obra, de un acueducto, qué sé yo, el motor para un mecánico, o los químicos por el tema de algún lubricante y su grado de sostenibilidad en función de las variables normalmente que a veces se sobrepasan, como la temperatura y todo eso. Bueno, en fin, cada una de las especialidades va a tener hechos de la ingeniería que van a mostrar, o sea, un concepto, como puede ser el de los ingenieros informáticos, o un hecho de la ingeniería, como puede ser un producto tangible, no es para nosotros ajeno a eso. Pero a veces hay que pensar que los equipos que están trabajando no son de la ingeniería. Pueden ser equipos de trabajo que tal vez haya un ingeniero, pero que son transdisciplinarios. Entonces las metas que tenemos que establecer tienen que estar determinadas, tienen que ser claras, que se puedan medir, que se puedan valorar y, por supuesto, lograr. Por eso hablamos de lo real, que se puedan valorar, lograr. Bueno, este es un gráfico, como les decía, extraído del... No el gráfico está extraído, el gráfico lo hice yo, pero sí el concepto, está extraído del libro de Robbins, de comportamiento organizacional. Y fíjense, estos son los... se me fue de grande, bueno. No sé si lo voy a poder... A ver, así acá. Ahí está. Por las dudas de que alguno no lo viera. Entonces, estos son los papeles o roles que normalmente se pueden determinar o se pueden encontrar en un equipo de trabajo. Ustedes pueden encontrar tal vez otros sinónimos en otra bibliografía, o ustedes mismos podrían determinar otros sinónimos o poner con otro nombre más o menos las mismas funciones. Pero lo interesante es ver, más allá del nombre, la función que desarrolla cada uno de estos personajes. Como ustedes pueden ver, tenemos 8, ¿no es cierto? 8 papeles establecidos por Robbins, y ustedes en el mayor de los casos son 7 y en algunos casos son 6, es decir que si distribuyéramos un rol por integrante, alguno tendría que abordar 2. Como yo les decía que van a tener que desarrollar el reglamento operativo, ustedes... sí. Ahí figuran 9. ¿Ah, sí? Conté mal. Tengo 3, 6, 7, 8. ¿Dónde contaste 9? Ah, acá 4. Ah, está bien. Sí. Bueno, con más razón. Entonces, más de uno va a tener que desarrollar un par. Pero esto de desarrollar un par o más de uno no es problema, porque incluso es probable que domine yo algún par de ellos y me atribuya el desafío de experimentar con algún otro rol. Lo interesante es ensayar en ese sentido, pero no llegar a un límite de poner en riesgo la eficiencia del grupo, porque ustedes pueden establecer en el reglamento operativo el esquema de atribuciones, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, un esquema de organización pro tempore. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a ir rotando en función de un tiempo determinado y pasando por cada uno de estos. Pero suena muy lindo, muy interesante. Lo que ocurre es que tienen que tener en cuenta que solo tenemos un cuatrimestre. Entonces, ese periodo de rotación podría llegar a ser muy interesante en la teoría, pero dificultoso en la práctica. Pero bueno, son ustedes los que determinan cómo lo van a asignar, mediante qué esquema de aplicación. Bueno, ¿qué otros elementos, además de los que vimos, tiene que tener un equipo de alto rendimiento? Bueno, esto ya también lo han mencionado. Lo de la alcacenería social lo vimos particularmente en la exposición de Marcos Lario. Tenemos que establecer nuestra propia evaluación de desempeño, porque si no, ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo está dentro de lo programado o se están produciendo desviaciones? Y cuando hablamos de desviaciones, lo que tenemos que tener presente es que puede haber desviaciones para mejor y desviaciones para peor. Entonces, en ese sentido,
En ese sentido, ¿qué es lo que hay que observar? Bueno, si yo les pregunto como ingenieros, ¿qué me responderían cuando yo estoy hablando de desviaciones? ¿Qué es lo que se estaría produciendo? ¿Cómo podríamos sintetizar con una sola palabra este proceso de las desviaciones? Claro, las desviaciones pueden ser una pérdida, se pueden dar por un error, sí, muy bien, pero ¿cómo lo podemos sintetizar? ¿Un cambio? Claro, es un cambio, sí. Imprecisión. Sí, puede ser por una imprecisión. Adaptación. ¿Cómo? Adaptación. ¿Adaptación? Sí. De lo que cambió. Bueno, claro, corrimiento de lo esperado, está bien, ¿sí? Pero ustedes saben que la palabra que reemplaza esto es una sola y es una palabra muy elegante. Nunca va a ser corrimiento de lo esperado, no sé. No, experiencia no, porque está... Bueno, podría ser que por la experiencia obtuviéramos un resultado superior al esperado, ¿no? Pero ahora me estoy refiriendo específicamente a las desviaciones que producen un resultado peor al esperado, ¿no? Porque en todo caso sería inexperiencia, no experiencia. La inexperiencia nos podría llevar a un resultado no esperado. Pero, ¿cuál sería esa palabra elegante que nosotros podríamos utilizar para expresar esto? ¿Qué es? Una falla. Que es para los ingenieros, es Una variante. ¿Cómo? Una variante. Una variante. No, pero ahí ya son dos palabras, ¿no? Bueno, variante en todo caso. Me rindo. No, Jorgelina, ¿cómo te vas a rendir tan rápido? ¿Qué palabra nos puede interesar como ingenieros que tiene que ver con un resultado? Una variable, entonces. Pasa palabra, dice. Un error. Bueno, no se las voy a decir. Vamos a seguir, porque hay tiempo para decirlo y lo vamos a ver en detalle en la próxima unidad. Bueno, y el desarrollo de la confianza mutua, que esto lo vamos a ver ahora más en detalle, y que tiene que ver con las dimensiones de la confianza, ¿sí? Las 5 dimensiones de la confianza. Cuando hablamos, por ejemplo, de la apertura, nos estamos refiriendo a la disposición que manifestamos para compartir ideas, conocimientos, digamos, ¿no? Esa apertura para hacer general lo que a veces es particular. La dimensión de la competencia. Observen que ahí estamos hablando de conocimientos, habilidades y o destrezas, actitudes y valores. Todo eso, porque ustedes seguramente han escuchado mucho hablar de la formación por competencia y demás. Entonces, los programas tradicionales traccionaban sobre una de los elementos que conforman la competencia, que era el conocimiento. Pero no es solo conocimiento, sino que también tiene que ver con las habilidades y destrezas para poner en evidencia y en marcha esos conocimientos y a través de qué procesos actitudinales lo hacemos. Entonces, todo ese conjunto es lo que se denomina competencias. La integridad, visto desde la perspectiva del trabajo o del accionar con honestidad y veracidad, porque a veces podemos actuar honestamente, pero manejando datos no veraces, ¿no? Entonces también eso puede ser una incongruencia. Y la congruencia visto desde la fiabilidad y de las habilidades que podemos demostrar para el manejo de situaciones, como por ejemplo podría ser el proceso de la toma de decisión. Y finalmente la componente de la lealtad asociada a esa acción que manifestamos al defender
tanto física como emocionalmente a una persona. Entonces, esto también está extraído del libro de Robbins. Y acá vamos entonces a los dos puntos finales que tienen que ver con lo que yo les mencionaba hoy de la misión y la visión. Entonces, se formulan conjuntamente, ¿bien? Al mismo tiempo. Entonces, cuando lo hacemos con la visión, perdón, con la misión, es lo que estamos queriendo desarrollar en el marco de un contexto actual en el que estamos, donde vivimos, en el que desarrollamos cosas diferentes, pero está anclado a un tiempo y espacio. Y entonces, en función de los objetivos generales que esa organización o individuo, porque lo podemos trazar también como una cuestión individual particular, pero visto desde el punto de vista de la organización, tiene que ver con esos objetivos generales que uno plantea. ¿Qué es lo que no debe faltar en una definición de misión? Bueno, el anclaje a esa actividad a la cual ustedes hacen referencia, que lo que hagamos, porque esto está visto, digamos, en términos generales, si esa organización fuera, por ejemplo, una empresa, ¿no? Pero bueno, en este caso ustedes no son una empresa, son un equipo académico, entonces también tienen destinatario de sus productos y o servicios, porque esos trabajos que ustedes realizan se los tienen que presentar a alguien, e incluso hasta lo podrían compartir con otros pares, ¿no? Entonces podría ser que su trabajo sea el insumo para el trabajo posterior de otro, que esas son algunas de las discusiones que he dado yo cuando pude en el CONFEDI, ¿no? El Consejo Federal de Carrera de Ingeniería, donde muchas veces en aula se desarrollan muchas actividades, mucha inversión energética, desde la perspectiva cognitiva, y después no se toma en cuenta, no se utiliza. ¿Cuántas horas de trabajo le dedican ustedes? Y después ese trabajo no es apropiado o no es utilizado para el seguimiento de otros que vengan atrás de ustedes, ¿no? Que lo complementen, que lo desarrollen, que lo amplíen. Lo que se quiere hacer y de qué manera ayudará, en este caso, vuelvo a repetir, pueden ser clientes, pueden ser usuarios, destinatarios, en fin. ¿Qué otro elemento debe tenerse presente? Bien, que además de considerar esta actividad, fíjense este punto. Redacción en tiempo presente. Entonces, cuando ustedes estén, porque en el trabajo práctico van a tener que definir la misión y la visión del equipo, y estén redactando la misión en tiempo presente, y cuando empiezan a redactar la visión en tiempo presente se van a dar cuenta que hay algo que está mal, ¿no? Si no redactan en tiempo presente, es un elemento clave para que ustedes ya observen que hay algo que está, digamos, incidiendo negativamente en ese trabajo. Cuando pasamos a la visión, estamos conformando, digamos, definiendo, es una imagen que deseamos, que queremos, que pueda ser verdad en un futuro determinado. Que, cuidado, para nosotros ese futuro determinado no es dentro de 5 años, no, es prácticamente a fin del cuatrimestre, es decir, lo tenemos que pensar en el esquema que hace validez esta actividad que nosotros estamos desarrollando. Bueno, por eso hoy Lucila hablaba y mencionaba esto, sin decir que era una visión, pero fíjense, tiene que ser realista, pero al mismo tiempo ambiciosa, y que además sea un leitmotiv, tiene que generar un elemento tractor. ¿Para qué? Para, bueno, de alguna manera ir hacia ese estadio que uno pretende lograr, ¿no? Y que además también nos sirva de alguna manera como un elemento de reorganización, suponiendo en momentos claves, en momentos difíciles, ¿no? Bueno, este elemento clave se redacta en tiempo futuro, a diferencia de la misión que se redacta en tiempo presente. Entonces, si quiero saber si lo que estoy redactando es una misión o una visión, tengo que hacer énfasis en estos dos aspectos del tiempo verbal. Y esto que es fundamental para la unidad del concepto de la planeación. Desde lo racional vincula fines y medios, es decir, la esencia clave de una planeación. Definir los fines que queremos lograr
y establecer los medios con los cuales los vamos a hacer, lo vamos a alcanzar. Que de alguna manera tiene que ser inspirador para aquellas situaciones desfavorables en las que se puedan dar en el transcurso de la vida de ese proyecto, ¿no es cierto? En este caso, qué sé yo, ¿qué podría ser, por ejemplo, una situación desfavorable? Que todos hayan desaprobado el primer parcial, por ejemplo. Esa podría ser una situación desfavorable. Entonces, nos juntamos ¿a qué? A darnos ánimo entre todos, por ejemplo. Pero puede pasar, sí, que haya una situación desfavorable por diferentes razones, ¿no? Porque a lo mejor se dan condiciones contextuales que son variables fuera de control que no podemos manejar. Y bueno, entonces eso puede incidir negativamente. Llegamos al final. Esto sería entonces toda la exposición del día de hoy.